Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos, Andrés y Pedro, Santiago y Juan inmediatamente siguieron al Señor que los llamó. Dejaron sus ocupaciones y familia para construir un futuro con Él. El regalo de la vocación es algo que te estimulará a crecer y a optar para que ese regalo madure y se convierta en don para los demás. Cuando el Señor suscita una vocación, no solo piensa en lo que eres,
sino en todo lo que junto a Él y a los demás podrás llegar a ser. Damos inicio a nuestra Santa Eucaristía cantando. El rocío de la mañana me habla de mi Dios, el rumor que viene con la brisa me habla de mi Dios, el pájaro que canta y canta me habla de mi Dios y canta una canción, mi vida, la canción que hice para Dios. Las lágrimas del hombre triste me hablan de mi Dios, la alegría que en el mundo existe me habla de mi Dios, la esperanza de una vida nueva me habla de mi Dios y mi amor es brote que renueva la canción que hice para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta de San Andrés, apóstol, uno de los primeros que sigue al Señor ante este llamado, ven y sígueme. Se pone en camino y sobre todo quiere conocer a Jesús. Según San Juan, este episodio es tan hermoso. A quien buscan, queremos conocerte, Señor. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Queridos hermanos, pidamos también esta gracia al Señor, que podamos responder y podamos conocer verdaderamente quién es Dios, quién es el Señor para nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón. Ore por Yahu, vereko, yande yara ore por Yahu, vereko, yande yara, ore por Yahu, vereko, Jesucristo ore por Yahu, vereko, Jesucristo ore por Yahu, vereko, ñande yara ore por Yahu, vereko, ñande yara. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Padre que está en el cielo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Hijo que tomó nuestro cuerpo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Espíritu Santificador. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al
al Señor. Oración. Dios de gloria y majestad, te rogamos humildemente que el apóstol San Andrés, a quien elegiste para ser predicador y pastor de tu iglesia, sea ante ti nuestro perpetuo intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan. Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo ir a hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos aceptan la buena noticia. Así lo dice Isaías. Señor, ¿quién creyó nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Yo me pregunto, ¿acaso no la han oído? Sí, por supuesto. Por toda la tierra se extiende su voz y sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, aleluya. Lo güero pájaro güero que va, peneñero ñamindu. Tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje ora putu. Tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje ora putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres.
Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta fiesta de este apóstol, San Andrés. San Andrés, que aquí se presenta como hermano, ¿verdad? Jesús vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés. Jesús que nos llama a nosotros como familia, podemos ya una primera reflexión que nos tiene que ayudar. Es el llamado vocacional. Es que nuestra comunidad, nuestra iglesia, el nombre iglesia, eclesia quiere decir comunidad, queridos hermanos. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento nos habla del cajal. En hebreo, cajal quiere decir comunidad, atihuazú. Incluso el coelet, el que está al frente, como yo, el sacerdote, el que predica, el predicador quiere decir coele, que viene del cajal, el que se pone al frente de la comunidad, tiene este sentido, queridos hermanos. Es un llamado de parte de Dios para que nosotros podamos formar comunidad. Mi conversión o el llamado que Dios me hace para que viva de acuerdo a los valores, a los principios religiosos profundos, de religarme con mi propia existencia, porque la religión entonces no es una cosa mágica que viene desde afuera. La religión es religarse con nuestra propia existencia, con nuestra propia esencia. Conocerte, quién sos vos, quién soy yo, qué es lo que Dios quiere de mí. Pero esa es la religión, religarse. Por eso ese que dice, "Checo ateo, checo no existe el ateísmo, no existe el ateísmo. Porque esa persona lo que le falta es justamente religarse a su esencia, es decir, doy cuai ma baja es decir, es un pobre diablo, ya ¿verdad? Es una palabra nuestra, ¿verdad? Ese que se dice guau ateo, porque en realidad también está muy religado, pero el asunto es que su religión es otra cosa. Su existencia está en función de otros elementos, pero es una religión. Hay muchos que están detrás de las religiones, como es el oro, la plata, la sensualidad, la lujuria, el placer, el poder, el buroreí, el alcoholismo y tantas otras cosas, los vicios. Todo eso es porque vos estás religando, te estás atando a ese elemento. Porque hay algunos que piensan solamente, no sé, en el alcohol, ahora va a estar humo, va a estar otros que están solamente detrás, no sé, de sus preocupaciones, pero totalmente fuera de una responsabilidad de su familia o de su trabajo. O algunos estamos muy bien económicamente, trabajamos, pero nos olvidamos del elemento profundo, fundamental del religarse con la esencia de nuestra vida. Y en este caso, como yo le estaba diciendo, es el religarse con nuestra propia esencia, que es Dios. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y por lo tanto, después cuando estamos en esa estamos religados a nuestra esencia, ahí nosotros entendemos de dónde provenimos o encontramos la respuesta y decimos quién es Dios para nosotros. Pero tenemos que hacer entonces, queridos hermanos, ese camino, ese salto, lo que el Señor nos está pidiendo. Estamos en este tiempo de Adviento, estamos comenzando y hoy nos presenta la figura de Andrés. Andrés, que es hermano de Pedro, y ellos estaban echando las redes en el mar porque eran pescadores. El Señor pasa cerca de nuestra vida hoy, en este momento, y así como Andrés nos vuelve a llamar y le dijo, sígueme, y yo te haré entonces pescador de hombre. Quiere decir, queridos hermanos, que nuestra misión y nuestra función es en torno o en función de nuestra comunidad. Ya hemos guripea, lleva la de celebración, la de misa. Yo te haré pescador de hombre.
¿Por qué nos dice eso el Señor cuando nos llama? Porque justamente nuestra conversión, nuestro seguimiento, sígueme, le dice, sígueme. Nuestro seguimiento siempre va a ir en función de los demás. Va a ir en función de tu hermano, va a ir en función de tu esposo, de tu esposa, va a ir en función de tus hijos, va a ir en función de tus amigos, va a ir en función de tu comunidad. Siempre se repite, porque espero que se nos quede verdaderamente, la repetición nos puede ayudar. Es decir, entender que nosotros estamos siempre en función de nuestra comunidad y de nuestros hermanos. Y por eso le dice, yo te haré pescador de hombre. Cuando me seguís, cuando venís detrás de mí, cuando entendés lo que significa tu religión, religarse, entrar en sintonía con Dios, entonces sí o sí, nosotros entramos en la misión. Oigo, dice la misa, por ejemplo, ¿verdad? Misa, ese se nos quedó del latín. La misión, misa est, la misión comienza. Estás en este camino, ¿verdad? Que el Señor ahora te está proponiendo. Es el camino de responder a lo que Él te pide. Y bueno, y después sigue entonces, queridos hermanos, insistiendo y pidiéndonos el Señor aquí. Inmediatamente ellos dejaron las redes, lo siguieron. Ojalá que nosotros también tengamos esta disponibilidad, esta apertura del corazón y de la vida inmediatamente. Gemeras, ¿verdad? Inmediatamente, en ese momento, ¿verdad? Se ponen en camino y le siguen. Dejan las redes, dejan los vicios, dejan su trabajo, dejan todo aquello que les pueda atar y no se puedan poner detrás del Señor. Y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros 2 hermanos. Jesús no para, Jesús camina. Y si nosotros también somos alter Christi, decimos, ¿verdad? Otros Cristos, no podemos parar, queridos hermanos. A mí hasta ahora me llama y me toca el corazón esa frase de San Juan Bosco que él decía que mis salesianos, dice, tienen que morir con los zapatos puestos. Y eso necesitamos para nuestra iglesia, para nuestras comunidades, para nuestras parroquias, para nuestros movimientos. Morir con los zapatos puestos significa no descansar nunca por la construcción del bien, por la construcción del reino de Dios. Y aquí a Jesús se nos está presentando, continuando su camino. Dopitai venían de Yara. Ojecaina acaba de llamarle a estos 2, pero continúa su camino por el lago. Apenas le siguen estos 2 y sigue su camino. ¿Me seguís? ¿No me seguís? ¿Te decidís o no te decidís? ¿Le yútate con de yuay? ¿Acuerdas? Estos 2, Andrés y Pedro se ponen en camino y dejan sus cosas y le siguen al Señor. ¿Cuántas cosas tenemos que decir al Señor? Tengo que dejar, Señor, eso para poder seguirte. Y sigue su camino. Y ahora vio a otros 2, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, otros 2. Y ellos también, ¿dónde les encuentra? Y les encuentra ocupados. Ella y la oa, oye, no imite coreibe. Ese que este coreí, como decía, yo recuerdo un profesor mío, ¿verdad? Un sacerdote me decía, si vos necesitas algo, anda a pedirle a alguien que está ocupado. Porque ese te va a poner excusa y te va a decir, no puedo por esto. Y te corrige. Y cierto que eso es. ¿Cuántas veces me ha sucedido? Esa es una frase muy, muy lapidaria para mí, ¿verdad? Ahora esa persona que está ocupada, entonces va a decir, estoy ocupado, pero ya se me hace agenda. Pero vamos a hacer. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay una disponibilidad, hay una apertura del corazón para seguir al Señor. Y entonces dejan, dice su padre, inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Queridos hermanos, pidamos esa gracia para nosotros. Estamos comenzando nuestro tiempo de Adviento. Es la actitud de cada cristiano para poder hacer su camino de santidad. Que el Señor nos bendiga a todos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor todas nuestras oraciones y peticiones. Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos, para que vivamos cada día más firmemente la fe y el amor que los apóstoles nos han transmitido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por las vocaciones sacerdotales, para que nunca falten los ministros necesarios para enseñarnos las palabras que los apóstoles nos transmitieron, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que no conocen a Jesucristo o se han alejado de Él, para que puedan llegar a vivir la fuerza transformadora del Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos anunciar a Jesucristo a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos en la festividad de San Andrés Apóstol, y haz que esta Eucaristía sea para nosotros fuente de vida y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos
santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgen de Caacupé, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, al orden episcopal, a los sacerdotes y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de nuestra familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en la amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador,
Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara Reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara Reipe aba angai para puwi ore por yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara Reipe aba angai para puwi Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi
amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Que esta sagrada Eucaristía nos fortalezca, Señor, para que a ejemplo de San Andrés participemos con nuestros sufrimientos en la pasión de Cristo y podamos participar también en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión del apóstol San Andrés, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por madre, Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, Virgen Nazarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe E, lunes 7 de diciembre, 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cómo tenemos que peregrinar?
Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar
pesar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es díganme si no todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, aunque sea en baja medida, algún tipo de adicción. Quizás alguna sustancia, quizás alguna experiencia, o quizás hoy en día creo que todos tenemos un poco de adicción al celular, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un evento, estamos con gente, estamos quizá incluso estudiando y tenemos como que esa necesidad de estar revisando el celular, que si me llegó la notificación, que si me habló tal o cual persona, y realmente desarrollamos un tipo de adicción? Y lo curioso aquí es que generalmente sabemos que estas adicciones pues no nos hacen bien. Sabemos, por ejemplo, que ciertas sustancias pues hacen un daño a nuestra salud, y aún así pues lo seguimos haciendo. Aún así seguimos con estos hábitos que al final se terminan convirtiendo en una especie de adicción. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender por qué. Nos dicen los expertos que generalmente detrás de una adicción estamos buscando siempre un valor. Hay un sentido, como algunos llaman, de recompensa, ¿no? Entonces, claro, yo siento que necesito una cierta experiencia, necesito sentirme de tal o cual manera, y entonces busco esta adicción que me da esa recompensa, me da ese valor que estoy buscando. Y creo que es real y todos lo hemos experimentado, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen el hábito, no sé, por ejemplo, de fumar un cigarro después de comer, ¿no? Eso les otorga una cierta recompensa, entonces lo buscan.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es ese valor, qué es lo que estoy buscando. Incluso a veces con comportamientos dañinos, pienso por ejemplo en el exceso en el consumo de alcohol o incluso la pornografía. Cuando nosotros la buscamos o nos sentimos inclinados hacia eso, a fin de cuentas siempre lo que buscamos es un valor, es algo bueno. Quizás puede ser la necesidad de sentirnos queridos por alguien más, quizás puede ser la necesidad de sentirnos parte de un grupo, o quizás simplemente es la necesidad de soltar un estrés, una tensión que uno viene acarreando, sentir un poco de placer, que a veces como que el cuerpo nos lo pide. Entonces lo primero, detectar cuál es ese valor, qué es eso que realmente estoy buscando detrás, digámoslo así, de estos comportamientos adictivos, de estos hábitos dañinos. Y el segundo paso para poder trabajar y superar una adicción es justamente la parte ahora sí de los comportamientos. Una vez que yo logré descubrir cuál es ese valor, qué es eso que me atrae, eso hacia lo cual, digámoslo así, lo estoy buscando, una vez que ya lo descubrí, entonces ahora sí me puedo preguntar, bueno, ¿y cuáles son los mejores comportamientos para alcanzar esto? Nos dicen los expertos que muchas veces las circunstancias, mi entorno, pueden condicionar mi comportamiento, ¿no? Y díganme si no, muchas veces nos pasa que nosotros sabemos que si, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, después de comer yo tiendo a fumarme un cigarro, por ejemplo, entonces probablemente cada vez que yo coma, mi cuerpo, incluso hasta hormonalmente, por así decir, me lo va a pedir y voy a terminar de comer y automáticamente mi tendencia va a ser realizar ese comportamiento. Y así con la adicción que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya descubrí cuál es el valor que está detrás, entonces ahora sí tengo que cambiar mis comportamientos. Y si yo sé, por ejemplo, que el hecho de fumar un cigarro después de comer me permite tener un momento de tranquilidad para asimilar, no sé, lo que se platicó, tener un momento de interiorización, o me sirve más bien para tener un momento de convivencia con otros, pues bueno, si ese es el valor que yo estoy buscando, entonces hay que poner manos a la obra y realizar comportamientos, ir desarrollando hábitos que me permitan, por así decir, adquirir ese valor. Entonces, por ejemplo, claro, si después de comer, en lugar de irme a fumar el cigarro con mi amigo, pues quizás aprovecho en ese momento pues, para hacer una llamada a algún ser querido, quizás hago el hábito en ese momento, pues quizá de contestar mis mensajes y conectar con otras personas. O si hay alguien que quiere tener un tiempo de interiorización, pues bueno, entonces en lugar de quizá fumar un cigarro, pues salgo a caminar, voy a un contacto con la naturaleza para poder desarrollar esto. Entonces lo que tenemos que hacer es conscientemente ir cambiando estos hábitos, ¿no? El tema del celular, si lo que necesito es estar en comunicación con la gente o algo, bueno, entonces definir los momentos en los que lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Quizás en lugar de tener el celular a la mano, lo voy a poner en algún lugar en el cual tenga que hacer un esfuerzo extra y entonces así sí puedo hacer este acto de conciencia y decir, bueno, no, necesito cambiar este hábito. Entonces, importantísimo, consejos para poder superar estas adicciones que nos hacen daño. En primer lugar, descubrir cuál es ese valor que está detrás de cualquier conducta adictiva, de cualquier hábito negativo. Y habiendo descubierto ese valor, entonces ahora sí, cambiar los comportamientos, cambiar las condiciones. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar en lugar de estos hábitos negativos, hábitos positivos. Y si yo sé que ciertos condicionamientos me inclinan hacia algo, pues cambiar los condicionamientos y desarrollar hábitos positivos que cambien ese hábito negativo, que cambien esas condiciones negativas que me llevan a realizar este comportamiento adictivo.